La policía a menudo se encuentra con todo tipo de personas peligrosas, pero ¿qué sucede cuando en lugar de eso tienen que enfrentarse a sospechosos que poseen un coeficiente intelectual de 200 y que conocen la ley mejor que ellos? Así es como reaccionaron estos detectives corruptos cuando fueron burlados por sospechosos, comenzando por el jefe de policía, Michael Cecchini. El 17 de septiembre de 2022, el jefe de policía decidió amenazar a los chicos equivocados. Cecchini había comenzado a acosar a estos chicos, Parker Walden y Travis Green. Los chicos solo se estaban divirtiendo y estaban a punto de demostrarle al jefe que conocían a la perfección la ley. Lo que hizo el jefe a continuación fue ilegal y Travis lo sabía. El jefe de policía empezó a intimidar y agredir con su linterna a uno de los chicos y luego sacó su placa y dijo que era un policía. Aún así, la intimidación no funcionó, ya que el dúo comprendía muy bien que Cecchini cruzó la línea al cometer agresión. Pero demostrando ser un gran testarudo, el oficial afirmó que su placa le permitía agredir a quien quisiera. Afortunadamente, los adolescentes no se creyeron esas absurdas mentiras sin fundamento, pero no vas a creer lo que hizo Cecchini a continuación. Luego de verse acorralado por los ingeniosos argumentos de los chicos, al oficial se le ocurrió una última medida desesperada, y esa era que los chicos lo atacaran. De esa manera tendría algo que argumentar a la policía para encarcelar a los chicos, pero de nuevo, estos iban un paso más adelante en todo momento, y sabían que no debían tocarle siquiera un mísero pero al oficial. Además, afortunadamente, grabaron todo el encuentro, y para cuando llegaron los otros oficiales, el jefe dejó de ser tan valiente. Cecchini dijo que estaba fuera de servicio en casa cuando de repente escuchó a los chicos destruir la propiedad, pero obviamente, su versión de la historia era diferente de lo que realmente había sucedido. Afortunadamente, los adolescentes también pudieron compartir su versión de la historia y dijeron la verdad sobre lo que estaba pasando. Cecchini quería que los dos tipos fueran acusados por lo sucedido, pero en lugar de eso, él fue quien terminó recibiendo cargos. Cecchini fue acusado de agresión y ya no es el director de seguridad pública ni el jefe de policía de la ciudad. 2. Este próximo oficial estaba decidido a acusar a su sospechoso a pesar de que este no había hecho absolutamente nada malo. Un hombre de Iowa publicó imágenes de la cámara corporal de su arresto a manos de los dos agentes de policía de Newton, Iowa, el año pasado. Ahora está siendo demandado por difamación. En agosto de 2022, Tywin Galanakis, de 19 años, conducía por Newton poco después de la medianoche, cuando los agentes de policía, Nathan Winters y Christopher Wing, lo detuvieron. ¿Cuánto has bebido esta noche?, Winters le preguntaba a Galanakis. Nada, responde Galanakis. Winters pregunta con incredulidad. ¿Qué quieres decir con nada? Galanakis dijo. Genial, si no me crees, entonces hagamos una prueba. Luego, el material audiovisual original muestra a Galanakis sometiéndose a una serie de pruebas de sobriedad. Aunque de todos modos, Winters seguía afirmando que Galanakis no estaba del todo limpio, así que lo sometió a una prueba de alcoholemia, la cual mostró que Galanakis tenía un nivel de alcohol en sangre de 0. Casi inmediatamente después de demostrar su sobriedad, las imágenes de la cámara corporal muestran a Winters preguntándole a Galanakis cuánta marihuana había consumido. A pesar de haber afirmado anteriormente que podía oler alcohol en Tywin, el oficial Winters ahora afirmó que creía que Tywin estaba intoxicado debido a su uso de marihuana. Se lee en una denuncia legal presentada posteriormente por Galanakis. Tywin le dijo continuamente a los oficiales que no consumía marihuana y que su colocación en el equipo de fútbol americano de la William Penn Universidad le impedía consumir marihuana debido a sus pruebas de drogas semanales. No he tomado marihuana esta noche, muestran las imágenes de la cámara corporal diciendo Galanakis a los oficiales. ¿Por qué crees que es esta noche? Saqué un 0, así que ahora estás tratando de decir que fumé marihuana. Eso es lo que está pasando. No puedes hacer eso, hombre. Realmente no puedes hacer eso. Claro que puedo, respondió uno de los oficiales. Según la demanda de Galanakis, los agentes arrestaron a Galanakis y lo llevaron a la comisaría de Newton, donde aceptó someterse a pruebas de drogas que resultaron negativas. Finalmente, fue puesto en libertad. Menos de una semana después de su arresto, Galanakis publicó imágenes de la cámara corporal de su arresto en YouTube, donde finalmente obtuvo más de 2 millones de visitas. Según el Newton Daily News, los espectadores inundaron el departamento de policía de Newton con cientos de llamadas expresando indignación por el arresto. Galanakis presentó una demanda contra Winters y Wing en febrero de 2023, alegando que los agentes violaron sus derechos de la Cuarta Enmienda, lo arrestaron injustamente y causaron humillación, degradación, ridículo público, pérdida de reputación personal y angustia emocional. Poco después, Winters y Wing presentaron una contrademanda contra Galanakis, argumentando que los había difamado al publicar las imágenes y hacer comentarios despectivos sobre los oficiales en las redes sociales. En varias publicaciones, Galanakis hizo declaraciones como: básicamente el NPD me secuestró y luego me violó toda la noche. No mostraron el clip de Nathan acosándome sexualmente, y afirmó falsamente que Winters había sido condenado por abuso doméstico.
En mayo, un juez federal desestimó la mayoría de las acusaciones de difamación de Winters y Wing. Galifianakis puso a disposición un extenso video de su encuentro con Winters en YouTube y TikTok, escribió el juez Stephen H. Lochner. Por lo tanto, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver por sí mismos lo que Winters dijo e hizo. Con este contexto en mente, sería aún más difícil para un oyente interpretar las declaraciones de Galifianakis como algo más que su opinión o una hipérbole retórica sobre lo que sucedió durante el encuentro. Sin embargo, Lochner también dictaminó que varias de las declaraciones de Galifianakis, es decir, sus afirmaciones de que Winters fue condenado por abuso doméstico o había abusado de su exnovia, eran posiblemente difamatorias y por lo tanto, la demanda por difamación podría avanzar en parte. Aunque seguramente Tywin se rió al último. 3. El 27 de marzo de 2023, un oficial se acercó a un hombre alegando que estaba demasiado cerca de su parada de tráfico, pero el tipo estaba a una distancia muy considerable y lo sabía, así que le pidió su número de placa. La oficial Albi intenta esquivar la pregunta, pero el sujeto continúa insistiendo. Después de algunos intercambios, ella finalmente cede, pero de todos modos, la oficial aún le exige al hombre que se aleje más de la escena, pero él permanece imperturbable y se mantiene firme señalando su derecho a estar allí, ya que la actividad policial se está ejecutando desde una distancia razonable. Por lo que según el sujeto, sus acciones están protegidas por las normas legales establecidas por la Suprema Corte. La situación se vuelve más complicada y tensa mientras otros oficiales se acercan al tipo, sin embargo, ninguno de ellos pudo intimidarlo. Este tipo conocía sus derechos y no había nada que los policías pudieran hacer al respecto, así que se fueron antes de que alguno de ellos perdiera su trabajo. Y es por eso que siempre se recomienda grabar a la policía, incluso a pesar de que esto no les guste en lo absoluto. 4. Mira lo que pasa cuando los policías son burlados por un niño de 15 años. El 29 de septiembre, un grupo de policías firmaría su sentencia al meterse con el chico equivocado. Los oficiales rodearon la casa de Michael Franek para arrestarlo, pero su hijo conocía demasiado bien los derechos constitucionales. Toda la situación comenzó con Jack, el hijo de Michael, que andaba en una bicicleta molestando a los vecinos. En el proceso, los vecinos no apreciaron su presencia y lo amenazaron, por lo que el padre de Jack intervino y de inmediato se metió en una discusión con uno de los vecinos. En algún momento, supuestamente otro de los vecinos, quien también se hartó, llamó a la policía alegando que el padre de Jack tenía un arma escondida en sus pantalones. Cuando llegó la policía, decidieron hablar con Franek. Sin embargo, él se negó a responder sus preguntas o salir de su casa, y en lugar de eso les preguntó sus nombres y su número de placa, pero los oficiales ignoraron esta solicitud. La situación rápidamente se intensificó cuando los oficiales comenzaron a interrogarlo sobre un incidente, a lo que él respondió que no tenía idea de lo que estaban hablando. Los oficiales insistieron en que él renunciara y aceptara ir con ellos, pero él se negó y fue entonces cuando la situación se puso más violenta. De un momento a otro, Michael es electrocutado y lo arrastran fuera de su casa. Afortunadamente, Jack estuvo grabando todo el tiempo, incluso a pesar de que un policía intentó detenerlo. Los policías se llevaron al padre de Jack e incluso lo lastimaron en el proceso. Cuando Jack intentó hablar, no lo dejaron, ya que sabían que era demasiado inteligente y que les traería problemas. Su única opción era detener al niño, y por ello lo amenazaron con enviarlo a una correccional si seguía irrumpiendo la operación policial. Aunque los oficiales sabían de sobra que el chico no tenía cargos, pero una vez más Jack conocía sus derechos y las amenazas no funcionaron. Después de un tiempo, los oficiales descubrieron que Michael en realidad tenía un permiso de portación que justificaba su arma oculta, lo que en resumen se traduce en que la policía no tenía ninguna razón válida para proceder con su arresto. La única opción que le quedaba a la policía era inventar una historia, ya que obviamente no hubo ningún crimen. Después de todo lo mostrado en el material audiovisual original, el oficial Rodríguez fue acusado de 5 violaciones que incluyeron el uso de un taser contra Michael. El oficial Thor fue declarado culpable de 3 violaciones y ambos fueron despedidos de sus puestos, y además Michael presentó una demanda por $1 millón en compensación. Y esto es lo que sucede cuando a cualquiera se le permite convertirse en policía. 5. En este otro caso, el oficial de policía intentó engañar al transeúnte para registrar su automóvil, pero el conductor sabe exactamente lo que está pasando y rechaza la solicitud de búsqueda. Verás, los agentes de policía deben tener una causa válida para registrar el automóvil, lo cual el policía no tenía, por lo que intentó manipular a su víctima, pero con lo que no contaba el uniformado es que el transeúnte en realidad es un abogado. De hecho, el oficial intentó obtener su consentimiento en muchas ocasiones. Las personas tienen la errónea idea de que cuando un oficial de policía los detiene, están obligados a responder todas las preguntas y aceptar todas las condiciones, pero incluso después de haber sido detenido, usted tiene derecho a permanecer en silencio y negarse a hacerlo. Pero si manejas la situación con tanta gracia como lo hizo este abogado,
no tendrás que lidiar con una serie de preguntas capciosas. El oficial se da cuenta de que no se sale con la suya con este abogado, así que decide no quitarle más el tiempo y las cosas terminan pacíficamente. 6. Imagina un caluroso día de verano en la ciudad de Los Ángeles. Un hombre llamado David, un vigoroso abogado de derechos civiles, se encontraba disfrutando de una tranquila tarde en un parque local, antes de verse envuelto en una situación que podría probar sus conocimientos legales y su habilidad para hacer valer sus derechos. Mientras David leía un libro bajo la sombra de un árbol, fue sorpresivamente abordado por un par de oficiales de policía que lo acusaban de conducta sospechosa. Desconcertado por la repentina situación, David pidió explicación de las causas de su detención, pero los oficiales no dieron detalles específicos y continúan insistiendo en que los acompañara a la comisaría para ser sometido a un interrogatorio. En lugar de resistirse o entrar en confrontación directa con los oficiales, David mantuvo la calma y solicitó la presencia de su abogado antes de proceder con cualquier tipo de interrogatorio o detención. Su conocimiento legal y su habilidad para hacer valer sus derechos inmediatamente se hicieron evidentes para los oficiales, quienes parecían tomados por sorpresa ante la respuesta de David. Mientras esperaba la llegada de su abogado, David recordó los numerosos casos de injusticias policiales que había estudiado y defendido a lo largo de su carrera legal. Sabía que era fundamental mantenerse firme en la protección de sus derechos y su integridad, y estaba decidido a no ceder ante presión injustificada. Cuando finalmente llegó su abogado, David y su representante legal solicitaron una explicación detallada de la causa de su detención, así como información sobre los cargos que se le imputaban. Esta solicitud hizo evidente que David estaba informado sobre sus derechos legales y dispuesto a desafiar cualquier intento de coerción por parte de los oficiales. Como resultado de la intervención del abogado de David, se descubrió que la detención había sido llevada a cabo sin una base legal sólida, lo que llevó a la liberación inmediata de David. Este incidente demostró que David estaba completamente en su derecho de cuestionar la actuación policial y hacer valer sus derechos legales, incluso en una situación de detención en la vía pública. Después de este incidente, David decidió tomar medidas legales contra el departamento de policía local, alegando que su detención había sido injustificada y que se habían violado sus derechos civiles. Aunque esta era una batalla legal difícil, David se apoyó en su sólido conocimiento de la ley y en su determinación para defender sus derechos. A medida que el caso avanzaba en el sistema judicial, se hizo evidente que David estaba un paso delante de los funcionarios policiales en términos de conocimientos legales y habilidades para defenderse legalmente. Su habilidad para desafiar de manera fundamentada la actuación policial y defender sus derechos civiles destacó la importancia del conocimiento legal en la protección de los individuos contra abusos de poder por parte de las autoridades. A medida que el caso llegaba a su conclusión, el juez falló a favor de David, reconociendo que su detención había sido injusta y que se habían vulnerado sus derechos civiles. La victoria de David no solo representó un triunfo personal, sino que también se convirtió en un precedente importante para la protección de los derechos civiles en la comunidad. 7. Hace algunos años hubo una situación en la que los sospechosos demostraron saber más sobre la ley que los propios oficiales de policía. Fue un incidente que dejó en evidencia la importancia del conocimiento legal tanto para los ciudadanos como para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Todo comenzó con una manifestación pacífica en el centro de la ciudad. Un grupo de ciudadanos se había reunido para expresar su descontento con una reciente medida tomada por el gobierno local. Sin embargo, en un momento determinado, los oficiales de policía se presentaron en el lugar y comenzaron a informar a los manifestantes que estaban violando una ordenanza local, lo que impedía la congregación en ciertos lugares públicos. Los manifestantes, sin embargo, no estaban dispuestos a dispersarse de manera fácil. Argumentaban que estaban ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión y que la ordenanza no se aplicaba a su situación. A pesar de los esfuerzos de los oficiales de policía por hacerlos desistir, los manifestantes se mantuvieron firmes en su postura, desafiando la autoridad de las fuerzas del orden. La situación se tornó tensa cuando los ánimos se caldearon y la discusión entre ambas partes se intensificó. Los manifestantes continuaban defendiendo su posición con fundamentos legales, argumentando que estaban protegidos por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual garantiza la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. Por otro lado, los oficiales de policía parecían estar desconcertados, ya que no estaban completamente familiarizados con la ordenanza en cuestión. Había confusión sobre si la manifestación estaba violando efectivamente la ley local o si el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos debía prevalecer. En medio de la tensión, se generó un momento de impasse en el que era palpable la falta de certeza legal por parte de los agentes policiales. Los manifestantes aprovecharon esta situación para citar referencias legales y precedentes judiciales que respaldaban su derecho a protestar en este lugar pacífico. Esto sorprendió a los oficiales, quienes se vieron superados por el conocimiento y la argumentación legal de los manifestantes. La situación se prolongó durante horas, con ambas partes tratando de mantener su posición.
Los manifestantes se mostraban decididos, argumentando que no tenían la intención de incumplir la ley, sino de ejercer su derecho a la libertad de expresión y defender una causa importante para ellos. Los oficiales, por su parte, se mostraban confundidos y un tanto desorientados, ya que no estaban seguros de cómo proceder dada la situación legal tan específica y compleja que enfrentaban. Finalmente, después de una discusión prolongada, los manifestantes lograron convencer a los oficiales de policía de que estaban en lo correcto y de que su derecho a la libertad de expresión debía ser respetado de acuerdo con la legislación establecida. Los oficiales, con la ordenanza en la mano, reconocieron que los manifestantes tenían razón y que no se encontraban en una situación que violara la ley. La manifestación terminó pacíficamente y los manifestantes se dispersaron de manera ordenada, satisfechos por haber logrado hacer valer sus derechos frente a las autoridades. 8. Este otro incidente sucedió en una tranquila tarde de verano. Un hombre estaba siendo detenido por la policía en un parque local. El hombre, más tarde identificado como Alex, estaba siendo acusado de vandalismo por escribir un mensaje en una pared del parque. Los oficiales argumentaban que había violado una ley municipal que prohibía la graffiti en lugares públicos. Sin embargo, Alex negaba rotundamente de que sus acciones constituyeran un acto de vandalismo y afirmaba que estaba protegido por el derecho a la libertad de expresión de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La discusión entre Alex y los oficiales de policía se volvió cada vez más acalorada, ya que ninguno de los dos lados estaba dispuesto a ceder terreno. Alex sostenía que su mensaje había sido una forma de expresar una opinión política y que estaba amparado por la Constitución. Los oficiales, por su parte, insistían en que la ley municipal debía ser respetada y que Alex había cometido un delito. La determinación y la convicción con la que Alex defendía su postura era de admirar. No solo argumentaba su caso con claridad y coherencia, sino que también citaba referencias legales y casos judiciales relevantes que respaldaban su derecho a expresarse de manera en la que la hizo. En contraste, los oficiales parecían estar desconcertados y poco seguros de cómo proceder, y parecían no tener el conocimiento legal suficiente para contrarrestar los argumentos de Alex. La situación se tornó aún más tensa cuando Alex solicitó hablar con un abogado antes de continuar la conversación con los oficiales. Esto pareció desconcertar a los oficiales, quienes no estaban preparados para manejar una situación en la que el sospechoso conocía también sus derechos legales. Finalmente, ante la insistencia de Alex y la audiencia curiosa que se había formado, uno de los oficiales accedió a llamar a un abogado para asistir a Alex. Mientras esperaba la llegada del abogado, la discusión se calmó un poco, pero la tensión seguía en el aire. Cuando el abogado llegó, la situación dio un giro inesperado. Resultó que el abogado era un conocido defensor de los derechos civiles y rápidamente respaldó la posición de Alex, explicando a los oficiales que su acción estaba protegida por la primera enmienda y que no constituía un delito de vandalismo. Después de una larga conversación, los oficiales liberaron a Alex, quien se alejó victorioso del encuentro. Todos quedaron impresionados por la forma en que supo defender sus derechos y su conocimiento de la ley. 9. En la pequeña ciudad de Pacífica, en el estado de California, se desencadenó una situación inusual que puso a prueba la habilidad y conocimiento legal de la policía local. Todo comenzó con una llamada al 911 en la que se reportaba una pelea tumultuosa en un bar local. Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con un hombre que había sido señalado como el responsable de iniciar la pelea. A pesar de estar visiblemente agitado, el sospechoso se mostró confiado y seguro de sí mismo. De inmediato, comenzó a cuestionar el procedimiento de los oficiales y les recordó sus derechos constitucionales. Además, citó casos legales específicos que apoyaban su defensa. Este comportamiento sorprendió a los oficiales, quienes no estaban acostumbrados a enfrentarse a alguien tan versado en temas legales. Ante esta situación, los oficiales decidieron arrestar al sospechoso y llevarlo a la comisaría para interrogarlo. Sin embargo, a medida que avanzaba el interrogatorio, se hizo evidente que el hombre tenía un conocimiento mucho más profundo de la ley que los propios oficiales. No solo estaba al tanto de sus derechos, sino que también conocía los detalles legales que podrían afectar su caso. El sospechoso, cuyo nombre era Richard Thompson, resultó ser un abogado defensor de renombre en la ciudad. Su experiencia legal le permitió desafiar el procedimiento de los oficiales y hacer valer su derecho a una representación legal adecuada. Además, citó leyes y precedentes que respaldaban su causa, manteniendo siempre la compostura y la calma en todo momento. A pesar de la evidencia en su contra, Thompson se negó a admitir su culpabilidad y exigió que se respetaran sus derechos legales. Su conocimiento legal demostró ser una gran ventaja, ya que desafió cada intento de los oficiales por obtener una confesión o declaración incriminatoria. Incluso presentó argumentos legales complejos que desconcertaron a los agentes de la ley. La situación se complicó aún más cuando la fiscalía decidió llevar el caso a juicio. Thompson no solo se defendió a sí mismo con habilidad, sino que también tomó la ofensiva al presentar pruebas y argumentos legales que desafiaron la versión de los testigos y la evidencia presentada por la fiscalía.
Su habilidad para desacreditar a los testigos y cuestionar la legalidad de las pruebas presentadas puso en aprietos a la fiscalía, que no estaba acostumbrada a enfrentarse a un oponente tan hábil y bien informado. El juicio se convirtió en un combate legal en el que Thompson demostró su destreza y conocimiento legal una y otra vez. En cada paso del proceso mostró su dominio de la ley y su habilidad para utilizarla en su beneficio. Sus argumentos convincentes y su capacidad para desafiar a la fiscalía impresionaron a todos los presentes en la sala del tribunal. Después de varios días de juicio, el jurado se retiró a deliberar y finalmente emitió un veredicto de no culpabilidad. La defensa de Thompson había logrado sembrar suficientes dudas sobre la culpabilidad de su cliente y cuestionar la legalidad de las pruebas presentadas por la fiscalía. Esta situación dejó a la policía local con un sentimiento de incredulidad y humildad. Habían sido desafiados y superados por alguien que demostró tener un conocimiento legal superior al suyo. A partir de esa experiencia, los oficiales se dieron cuenta de la importancia de mantenerse actualizados y bien informados sobre la ley para poder enfrentar situaciones similares en el futuro. La historia de Richard Thompson se convirtió en un tema de conversación en la comunidad legal de Pacífica, y su habilidad para desafiar a las autoridades y mantener su inocencia a través de un conocimiento legal excepcional lo convirtió en una figura controvertida pero respetada en la ciudad. 10. En un pequeño pueblo de Estados Unidos se produjo un inusual incidente que puso a prueba la autoridad y el conocimiento legal de la policía local. Todo comenzó cuando un ciudadano, llamémosle Jack, fue detenido por la policía acusado de allanamiento de morada. Jack era conocido en la comunidad por ser un abogado local bastante avanzado y sus conocimientos legales eran ampliamente reconocidos por sus colegas y clientes. La policía había recibido una llamada de emergencia reportando que un individuo desconocido había entrado en la casa de una vecina que estaba de vacaciones. Al llegar al lugar, encontraron a Jack dentro de la propiedad, argumentando que estaba allí para realizar una inspección del terreno debido a un asunto legal en el que estaba trabajando. Sin embargo, la policía no estaba convencida y procedió a arrestarlo por allanamiento de morada. Jack fue llevado a la estación de policía, donde comenzó a ejercer sus conocimientos legales. Él cuestionó la legalidad y la base de su detención, exigiendo que se respetaran sus derechos y solicitando ver la orden de arresto. La policía no tenía una orden escrita, ya que la detención se realizó en el lugar de los hechos. Además, la policía no había recopilado pruebas suficientes para demostrar que Jack había entrado ilegalmente en la propiedad. Ante la insistencia de Jack, la policía decidió liberarlo provisionalmente, pero la situación no quedó ahí. Jack decidió llevar su caso a juicio para demostrar su inocencia y desafiar la actuación de la policía. Él argumentó que las leyes de allanamiento de morada estaban siendo aplicadas de manera inadecuada y aseguró que no había cometido ningún delito. El juicio se convirtió en un desafío legal interesante, ya que Jack demostró tener un conocimiento jurídico avanzado. Durante el proceso, Jack presentó argumentos sólidos sobre la falta de pruebas contundentes que demostraran su culpabilidad. Además, destacó que su presencia en la propiedad estaba justificada por motivos legales relacionados con su trabajo como abogado y presentó documentos legales que respaldaban su afirmación. La policía, por su parte, se vio en apuros al no poder demostrar más allá de la duda razonable que Jack había actuado ilegalmente. No habían recopilado pruebas suficientes en el lugar de los hechos y la argumentación legal de Jack resultaba impecable. Finalmente, el juez falló a favor de Jack, absolviéndolo de todos los cargos. El juez señaló que la actuación de la policía no fue adecuada y que en adelante se debía ser más cuidadoso al aplicar las leyes de allanamiento de morada. Este caso fue un recordatorio para la policía local sobre la importancia de estar bien informados y preparados para enfrentar a individuos con conocimientos legales avanzados. Tras el incidente, la policía implementó nuevas capacitaciones sobre la actuación en casos de presunto allanamiento de morada y la importancia de la recopilación adecuada de pruebas para respaldar los arrestos. Además, se reforzó la instrucción sobre la necesidad de contar con una base sólida en los procedimientos legales a fin de evitar situaciones similares en el futuro. 11. En la tranquila ciudad de Mockingbird, un pequeño pueblo en el sur de Texas, se desarrolló un caso que desafió la comprensión y el conocimiento legal de la policía local. La historia comienza con la detención de un individuo llamado Thomas, quien fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. Thomas era un abogado defensor de renombre en la comunidad. Su reputación se basaba en su pericia en cuestiones legales, especialmente en los casos relacionados con la conducción en estado de ebriedad. Había presentado numerosos clientes en situaciones similares y era conocido por su habilidad para desafiar la validez y la procedencia de las pruebas presentadas por la policía. La noche en cuestión, Thomas había salido a cenar con colegas y amigos. Después de la cena, se puso al volante de su automóvil para regresar a su casa, sin imaginar que la noche tomaría un giro inesperado. Durante el trayecto, Thomas fue detenido por la policía, quien rápidamente le realizó una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado por encima del límite legal. Sin embargo, Thomas cuestionó la manera en que se llevó a cabo la detención y la prueba de alcoholemia.
argumentando que la policía no tenía base legal para detenerlo y que su detención violaba derechos constitucionales. Además, alegó que las pruebas de alcoholemia no estaban bien realizadas y que no se seguían los protocolos adecuados para garantizar su validez. La policía, sorprendida por la respuesta de Thomas, intentó persuadirlo para que cooperara y aceptara su culpa en la situación. Sin embargo, Thomas se mantuvo firme en su postura, argumentando que como abogado conocía sus derechos y estaba dispuesto a ejercerlos. La situación se complicó cuando Thomas desafió activamente a la policía durante su detención, citando los procedimientos legales y las leyes de tráfico pertinentes. Thomas sabía que el conocimiento legal que tenía podía marcar la diferencia en su caso, y estaba decidido a defenderse en cada paso del proceso. El caso de Thomas generó preocupación en la policía local, ya que no estaban acostumbrados a enfrentarse a alguien con tanto conocimiento legal y determinación para ejercer sus derechos. La detención de Thomas se convirtió en una especie de enfrentamiento legal en el que la policía se vio desafiada por alguien que conocía la ley mejor que ellos mismos. A medida que el caso avanzaba, Thomas demostró su conocimiento legal y su habilidad para desafiar los argumentos y las pruebas presentadas por la policía. Presentó argumentos basados en leyes estatales y procedimientos policiales, desafiando cada detalle de su arresto y las pruebas en su contra. Su estrategia legal era sólida y evidenciaba su experiencia en manejo de casos de conducción en estado de ebriedad. Durante el juicio, Thomas destacó los errores de la policía y señaló fallos en la forma en que se llevó a cabo la detención y la prueba de alcoholemia. Además, presentó pruebas de carácter técnico aportadas por expertos en el campo que cuestionaban la validez de los resultados obtenidos en el campo de pruebas. Su conocimiento legal y su enfoque metódico en los análisis de las pruebas presentadas llevaron al juez a cuestionar la actuación de la policía en el caso. Finalmente, el juez falló a favor de Thomas, considerando que las pruebas presentadas por la policía no eran suficientes para demostrar su culpabilidad más allá de la duda razonable. Thomas salió absuelto de los cargos, lo que presentó una victoria no solo para él, sino también para su experiencia legal y su habilidad para desafiar a las autoridades. El caso de Thomas dejó una profunda impresión en la policía de Mockingbird, que se vio obligada a replantearse sus prácticas y a mejorar su comprensión de las complejidades legales de los casos de conducción en estado de ebriedad. A partir de ese momento, se implementaron nuevas capacitaciones para los agentes encargados de manejar casos similares con el fin de fortalecer su conocimiento legal y mejorar su capacidad para enfrentar desafíos legales como el presentado por Thomas. 12. En una noche lluviosa en la ciudad de Nueva York, una situación inusual tuvo lugar frente al edificio de apartamentos de Park Avenue. Los residentes atónitos veían cómo la policía acordonaba el área, rodeaba un auto con luces azules y llevaba a cabo la detención de un joven elegantemente vestido. Este joven, llamado Alexander, estaba siendo acusado de obstrucción de la justicia y resistencia a la autoridad. Lo sorprendente de esta historia es que Alexander, a pesar de su juventud, demostró tener más conocimiento legal que los oficiales que lo arrestaron. Alexander, un estudiante de Derecho de la universidad local, había sido testigo de un altercado entre un oficial y un anciano desamparado en la calle. Al presenciar lo que consideraba un abuso de poder por parte del oficial, Alexander intervino y filmó la situación con su teléfono celular. El oficial, molesto por la intervención de Alexander, lo arrestó por obstrucción de la justicia, a pesar de que la acción de Alexander estaba protegida por la primera enmienda. La detección de Alexander sorprendió mucho en el vecindario, ya que era conocido por ser un joven tranquilo y estudioso, comprometido con la justicia social y los derechos civiles. Sin embargo, las circunstancias de su arresto revelaron su profundo conocimiento de la ley y su capacidad para defender sus derechos en una situación de tensión. Cuando Alexander fue llevado a la comisaría, se negó a firmar cualquier documento sin la presencia de su abogado. Esta acción desconcertó a los oficiales, quienes no estaban acostumbrados a lidiar con un sospechoso tan seguro de sus derechos legales. Al ser abordado para interrogatorio, Alexander se mantuvo firme en su negativa a hablar sin la presencia legal adecuada y su derecho a no autoincriminarse. La situación se volvió cada vez más tensa mientras el oficial a cargo del caso intentaba presionar a Alexander para que cediera y cooperara. Sin embargo, Alexander no cedió ante la presión y mantuvo su postura legalmente fundamentada, desafiando cada paso de la actuación policial. A medida que el caso avanzaba, quedaba claro que Alexander tenía un conocimiento legal más profundo que el oficial a cargo, quien se veía frustrado por la capacidad de Alexander para defenderse basándose en sus derechos constitucionales. La situación se volvió aún más tensa cuando Alexander, con la asistencia de su abogado, presentó pruebas de que su detención inicial había sido injustificada y que su intervención para documentar el altercado estaba protegida por la primera enmienda. Finalmente, el juez falló a favor de Alexander, considerando que su detención había sido injustificada y que su intervención para documentar el incidente estaba protegida por la ley. La decisión del juez fue ampliamente celebrada en la comunidad legal y representó una victoria para Alexander, quien había demostrado que el conocimiento legal y la determinación pueden marcar la diferencia en situaciones de enfrentamientos con las autoridades.
El caso de Alexander dejó una huella profunda en la comunidad, ya que puso en manifiesto la importancia de conocer y defender los propios derechos legales, incluso en situaciones de tensión con la autoridad. Su habilidad para desafiar la actuación policial y defenderse legalmente destacó la importancia del conocimiento legal en la protección de los derechos individuales. La historia de Alexander sirvió como un recordatorio de la importancia de la educación legal y la defensa de los derechos civiles. Su valentía y su habilidad para enfrentarse a la autoridad con fundamentos legales sólidos dejaron una impresión duradera en la comunidad, y su caso se convirtió en un ejemplo de cómo el conocimiento legal puede empoderar a los individuos en situaciones de confrontación con la policía.